Hola, niños y niñas de Tornavista, Huánuco y nuestro Perú, quinto y sexto grado. Bienvenidos a Aprendo en Casa. La sesión de hoy es... Encuentren muy bien y estén teniendo una muy bonita mañana. Yo soy Patricia Barreto y les doy la bienvenida una vez más a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo nuevos conocimientos que nos sean útiles a nosotros, a nuestras familias y a nuestras comunidades de una manera divertida y práctica. Este programa está dirigido a ustedes, queridos estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, pero pueden llamar a toda su familia para que se una con nosotros porque aprender juntos es mucho más entretenido. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿están listos para comenzar? Genial. No olviden traer sus cuadernos u hojas de papel para tomar sus apuntes. Importantísimo. A lo largo de estas 2 semanas, estamos asumiendo el reto de comunicar qué debemos hacer como familia para tomar decisiones sobre el cuidado de la salud a través de una cartilla de recomendaciones. Para lograrlo, hicimos juntos una lista donde colocamos las actividades que debemos ir desarrollando durante estas 2 semanas. ¿La recuerdan? En la primera actividad aprendimos sobre el pensamiento crítico y en la segunda actividad evaluamos cuán confiables eran las fuentes de información sobre el cuidado de la salud e hicimos una lista de características generales que caracterizan a los textos confiables. Entonces, chicas y chicos, ¿qué actividad nos toca trabajar el día de hoy? Dialogar y establecer acuerdos para saber qué hacer frente a la difusión de información falsa y poco confiable sobre el cuidado de la salud y protección del COVID-19. Para eso conoceremos las medidas que las autoridades recomiendan tomar para enfrentar esta situación. Toda esta información nos ayudará a lograr nuestro reto del día, que es elaborar una lista de medidas y acciones frente a la difusión de información no confiable sobre el cuidado de la salud y prevención del COVID-19. Recuerden esto que es muy importante. Debemos estar muy atentos e ir tomando apuntes de todo lo que trabajemos a lo largo de nuestra actividad. Entonces, como vemos, hoy tendremos un día de mucho aprendizaje, reflexión y mucha participación. Y para eso estará con nosotros nuestro querido profesor Luis. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Pati, por la bienvenida. Buenos días, chicas y chicos. Soy el profesor Luis Antochiroque y estoy muy contento porque hoy llevaremos a cabo una actividad muy importante para pensar en nuestro rol como ciudadanos y ciudadanas. ¿Están listas y listos para comenzar? Pues empecemos. Como mencionó Pati al inicio, nuestro reto del día es elaborar una lista de medidas y acciones frente a la difusión de información falsa y poco confiable sobre el cuidado de la salud y prevención del COVID-19. Qué importante es saber distinguir la información verdadera de la falsa. Así es, Pati. ¿Y qué consecuencias crees que pueda tener que haya tanta información falsa sobre la prevención y cuidado frente al COVID-19? Bueno, profesor, sabemos que nuestras familias toman decisiones para prevenir y cuidarnos de este virus en base a la información que tienen. El hecho de que haya información falsa y poco confiable circulando en los medios de comunicación y en las redes sociales es algo muy serio porque pone en peligro nuestra salud y por lo tanto nuestra vida. Exactamente, Pati. Toda esta información falsa y poco confiable llega directamente a mucha gente. Y aunque las autoridades le recuerdan a la población la importancia de recurrir a fuentes de información confiables para protegerse y cuidar a los demás, pues no es suficiente. Su profesor, realmente la difusión de información falsa es un gran problema. Sí, Pati, lo es. Por eso algunos medios de comunicación, dándose cuenta de este problema, han sacado notas periodísticas sobre ello. Mira este titular: de fake news, COVID-19 y otros cuentos. Profesor, fake news significa noticias falsas en inglés, ¿verdad? Así es, Pati. Noticias falsas en inglés se dice fake news. Por otro lado, la ONU también sacó un artículo sobre las noticias falsas. ¿Nos ayudas a leer el titular, Pati? Sí, profesor. Noticias falsas y desinformación. Otra pandemia del coronavirus. En este artículo
se desarrolla la gran problemática de que se difunda tanta información falsa en redes sociales y en algunos medios de comunicación y cómo esto nos pone en riesgo. Por eso, varios diarios peruanos y extranjeros publicaron notas sobre las noticias falsas sobre el COVID y la desinformación que genera entre la población. Su profesor, en serio hay noticias de todo tipo que circulan por todos lados. Así es, Patti. Estamos frente a un problema, la difusión y circulación de información falsa y poco confiable en los medios de comunicación y las redes sociales que influyen en las decisiones de la gente para cuidarse del COVID-19. Profesor, estamos frente a un problema social y de salud entonces. Sí, Patti. Y ahora nos toca ver si este problema es un asunto privado o un asunto público. ¿Recuerdas la definición que dimos en programas pasados acerca de lo que es un asunto público? Sí, profesor, pero nos pusimos en contacto con sus estudiantes y les contamos sobre lo que íbamos a trabajar el día de hoy y Nicole, desde el RIMAC, nos tiene una respuesta para esta pregunta. Hola, soy Nicole. Estuve revisando mis apuntes y, de acuerdo con lo que aprendimos en programas pasados, los asuntos públicos comprenden necesidades, problemas y carencias que afectan a una población y vulneran sus derechos. Excelente. Gracias, Nicole, por tan buen resumen. Entonces, ahora lo que nos toca es ver si este problema de la información falsa y no confiable que se difunde sobre el COVID-19 es un asunto público o no. Exactamente. ¿Ustedes qué opinan? Profesor, Jerry nos dejó un audio dándonos su opinión. Yo creo que el problema que estamos viendo sí es un asunto público porque afecta el bienestar de muchas familias quienes pueden tomar malas decisiones haciéndole caso a la información falsa que ha tenido, visto o escuchado. Muchas gracias, Jerry. Excelente comentario. Pues sí, tienes razón. El problema de la difusión de información falsa o no confiable sobre la prevención y cura del COVID-19 es un asunto público porque afecta derechos fundamentales como el derecho a la vida y a la salud. Sí, profesor, la información falsa puede afectar el bienestar de las personas porque puede influir en las decisiones y medidas que tomen las familias peruanas poniendo en riesgo su salud. Así es, Patti, tienes mucha razón. Profesor, Margarita nos escribió desde San Martín y nos preguntó ¿por qué es importante saber que un problema es un asunto público? Gracias por dejarnos tu pregunta, Margarita. La respuesta es sencilla. Es importante saber si un problema es un asunto público, porque depende de eso para ver cómo lo solucionamos. Cuando un problema es un asunto público, todos los ciudadanos tenemos que participar en la solución, porque se trata de proteger nuestros derechos. Claro. Muchos de los problemas que enfrentamos a diario son asuntos públicos, mientras que otros tienen que ver con asuntos que solo nos afectan o interesan de manera individual. ¿No es así, profesor? Claro, Patti. Hay problemas que pertenecen al ámbito privado. Por ejemplo, si en una familia no se ponen de acuerdo sobre qué programa de televisión ver, es un problema que debe ser resuelto en familia, porque es un asunto privado. ¿Cuál crees que podría ser un ejemplo de asunto público? El trabajo infantil, por ejemplo, es un asunto público porque nos afecta a todos como ciudadanos. Muy bien, Patti. ¡Ay, qué genial! A raíz de la pregunta de Margarita nos dimos cuenta de que el problema de la difusión de la información falsa sobre el COVID-19 es un asunto público y que todas y todos tenemos la responsabilidad de participar en la solución de este problema. Claro, Patti. Además, la Convención de los Derechos de las Niñas y Niños dice que ellas y ellos son ciudadanos con capacidad para realizar acciones en defensa de sus derechos y de los demás. Por tanto, pueden participar en la solución de este problema. Antes de proponer acciones, las niñas y los niños necesitan comprender el problema que hemos reconocido como un asunto público. Para eso, pueden investigar usando diferentes fuentes de información. Profesor, ¿pero qué podemos hacer para comprender este problema? Patti,
hay unas preguntas clave a partir de las cuales podremos comprender mejor este problema, que es un asunto público. Primero, ¿por qué sucede este problema? En este caso, ¿por qué se difunde información falsa sobre el COVID? Luego, ¿cómo nos afecta? Después, ¿qué hacen las autoridades respecto a este problema? Finalmente, ¿qué dicen los expertos en el tema? ¡Qué emocionante! En esta parte es importante explorar y analizar estadísticas, noticias, opiniones de la población, de las autoridades y de los expertos en el tema. Podemos encontrar esta información en la televisión, en la radio o en internet. Sus estudiantes investigaron, profesor, y nos mandaron unos mensajes contándonos sus hallazgos. Vamos a escucharlos. Hola, soy Jimena y yo encontré información que podría ayudarnos a entender por qué se da este problema. Encontré un texto en Noticias ONU que dice: los motivos para difundir desinformación son muchos e incluyen objetivos políticos, autopromoción y atraer la atención como parte de algún modelo de negocio. Quienes lo hacen juegan con las emociones, los miedos, los prejuicios y la ignorancia, y afirman aportar significado y certeza a una realidad que es compleja, desafiante y cambia rápidamente. Hola, soy Álvaro y les quiero compartir información que encontré sobre cómo nos afecta el problema que estamos estudiando. La doctora Duque Moreno, directora del grado de Psicología y profesora del máster universitario en Neuropsicología Clínica de la Universidad Internacional de Valencia, España, dice que este tipo de noticias facilita la activación de la respuesta de alarma, aumenta la ansiedad, la preocupación y el miedo y repercuten en los patrones comportamentales de la población. Y continúa diciendo: ante este tipo de noticias y para intentar protegerse de la amenaza percibida, son habituales los cambios en los hábitos de vida de la población. Por ejemplo, se aumenta la compra compulsiva de alimentos, productos de limpieza o mascarillas. Se fomenta el desarrollo de conductas de higiene hasta niveles obsesivos y se desarrollan conductas de búsqueda o monitoreo constante de noticias. Hola chicos, soy Nashley y yo encontré información de la Defensoría del Pueblo en la que hablaba sobre que es necesario que la población esté informada y que sea en su idioma. Dice Walter Gutiérrez Camacho, jefe de la institución, explicó que es de vital importancia que la información del avance de la enfermedad en el país, así como las medidas preventivas, sea difundida día a día, teniendo en cuenta la diversidad de la población en el país, como los pueblos indígenas, a quienes la información debe llegarles en sus lenguas originarias, las personas con discapacidad, para quienes debe contemplarse, por ejemplo, la interpretación en lenguas de señas u otros. Muchas gracias, Jimena, Álvaro, Nashni. Patti, ¿qué te parece si vamos a una pausa comercial y al volver revisamos los hallazgos que los chicos nos acaban de compartir? Sí, profesor, justo tomé nota de todo lo que nos compartieron. ¿Y en casa también tomaron sus apuntes? ¿Cuál les llamó más la atención? Háblenlo con quienes estén viendo el programa. No se vayan, ahora regresamos. Hemos regresado. Qué interesantes hallazgos, profesor. Sí, Patti. ¿Qué apuntes tienes sobre el primer hallazgo que nos compartió Jimena? En ese primer hallazgo se habla sobre algunos motivos que llevan a las personas u organizaciones a difundir información falsa o poco confiable. Por ejemplo, hay personas que tienen el interés de generar confusión en la población. Otras personas lo hacen con el interés de ganar popularidad. Y hay ciertas organizaciones que difunden ese tipo de información para promocionar algún producto. Así es, Patti. ¡Qué buenos apuntes tienes! Y con respecto al segundo hallazgo, ¿qué opinas? La información hallada por Álvaro también es buenísima. Me dejó pensando en cómo nos afecta emocionalmente estar viendo o escuchando información falsa y poco confiable. En la mayoría de los casos, este tipo de información tiende a ser alarmista y nos genera miedo, nos genera preocupación y ansiedad. Con razón vimos gente abarrotada en los mercados y en las tiendas sin pensar que se estaban exponiendo al contagio del COVID-19. Es por eso.
Y recordemos, profesor, que una causa de que esto ocurriera fue la difusión de información falsa que señalaba que habría desabastecimiento de alimentos en el país. Así es, Patti. La información falsa no es inofensiva. Por eso, las autoridades advierten a la población de información que podría causarles cualquier tipo de daño físico y emocional. Patti, ¿qué crees que es lo más importante de todo lo que nos han compartido los chicos? Creo que es muy importante investigar sobre este problema, porque nos permite ver cosas que al principio de la investigación no nos habíamos dado cuenta. ¿Cómo así, Patti? Por ejemplo, antes de leer la información que compartieron los chicos, no me había dado cuenta de que hay personas interesadas en difundir información falsa o no confiable. Tampoco sabía cuánto puede afectar emocionalmente a las personas este tipo de información, y que esto a su vez tuviera que ver con la gran cantidad de personas haciendo colas en las tiendas y mercados. Muy de acuerdo contigo, Patti. La investigación nos permite conocer mejor el problema. Ahora sí, estamos preparados para plantear acciones o medidas que podrían tomar nuestras autoridades y nosotros mismos frente al problema de la difusión de información falsa o poco confiable sobre el COVID-19. ¿Cuál creen que es el primer paso? Estábamos listos para esa pregunta, profesor. Nicole nos dejó su audio con esta respuesta. Yo recuerdo que en un programa anterior dialogamos para compartir nuestro punto de vista y escuchar el de otras niñas y niños. Me gustó mucho porque pude decir lo que pensaba y aprendí de otros niños. Incluso, cuando mis compañeros dieron sus razones, me ayudó a darme cuenta de que estaba equivocada en algunas ideas. Nicole, qué bueno que te haya gustado tanto dialogar con otros niños sobre un asunto público. Y esto es importante, porque vamos aprendiendo que si todos y todas dialogamos con respeto, estaremos actuando de manera democrática, afrontando los diferentes problemas que nos afectan y buscando soluciones en conjunto. Tiene toda la razón, profesor. Qué importante es el diálogo para buscar soluciones todos juntos. Y es por eso que quiero compartir con ustedes el diálogo que tuvieron mis estudiantes para proponer acciones y medidas frente al problema que estamos estudiando. Los acompañé para que pudieran hacer la llamada compartida y apoyarlos para que cada uno tuviera tiempo suficiente de decir sus propuestas. Vamos a escucharlos. Compañeros, yo pienso que para detener la difusión de información falsa, debería darse algún castigo a quienes lo hagan. Las autoridades tienen que proteger a toda la población. Es su deber buscar a esas personas y detenerlas. Yo leía en un diario que ya hay normas para eso. Para mí, más importante que detener a quienes hacen la información falsa, es enseñarles a las personas cómo hacer para darse cuenta de que una información es falsa o poco confiable. Así, aunque sea alguien famoso quien difunda la información falsa, la gente no le va a hacer caso. Por ejemplo, hay que dar a conocer a las personas estos consejos. Hola compañeros, conversando con mi papá me hizo dar cuenta que nosotros también tenemos responsabilidad en ese problema. No solo por estar mirando esa información, sino por pasarla a otros amigos y familiares. Mi papá me contó que él mismo ha pasado ese tipo de información a algunos amigos. Ahora está arrepentido porque ya leímos que esto puede causar temor en las personas e incluso afectar su salud o atentar contra su vida. Quiero que para detener esto, si recibimos información falsa o poco confiable, no la reenviemos y respondamos a quienes nos la envió, que no está bien hacer eso. Decirles también que es importante corroborar que la información que se difunde provenga de fuentes confiables y esté basada en una investigación que ha sido validada por expertos en el tema. Es importante comunicar esto de manera amable. Qué buen diálogo han tenido sus estudiantes, profesor. Felicitaciones, Jimena, Álvaro y Natalie. Nos han dejado muy claro su punto de vista y sus razones. Se nota que si bien no están de acuerdo con la opinión del otro, dicen lo que piensan de manera respetuosa y han dado sus argumentos. Todo un ejemplo para todas y todos. Aprendamos de ellos. Coincido contigo, Patti. Mis estudiantes lo hicieron muy bien.
Estoy muy orgulloso de sus progresos. Viendo cómo dialogan ellos, he confirmado lo valioso que es el diálogo para tener una comprensión más completa sobre un asunto público, porque nuestro punto de vista se va a enriquecer con los puntos de vista de los demás. Muy bien dicho, Patti. Efectivamente, el diálogo es muy valioso para resolver un problema de interés público, porque permite recoger distintos puntos de vista y tener una comprensión más completa. Precisamente, gracias a que los estudiantes ahora tienen una idea más completa del asunto público, vamos a pasar al siguiente y último proceso para hacer las propuestas. Profesor, había leído que en ese paso sería llegar a consensos. ¿Es así? Sí, Patti, muy bien. Este último paso es llegar a consensos y para eso también quisiera enseñarles la experiencia con mis estudiantes. ¡Qué genial, profesor! ¿Cómo les fue? Pues ahora los escucharemos. Los orienté a que expresaran las ideas que les parecían más convenientes. Luego les pedí que dijeran de qué manera habían cambiado su forma de pensar durante el diálogo. Y finalmente anotaron las ideas que coincidían. Y esas fueron las ideas del consenso. Vamos a escucharlos. Me pareció muy buena la idea de Álvaro, de darles consejos a las personas para que no se dejen convencer fácilmente con información falsa. Bueno, de Nashley, me pareció que es una buena idea saber responder a familiares y amigos cuando nos mandan información sobre algunos medicamentos creyendo que curan el COVID-19. De Ximena, creo que está bien que haya leyes que castiguen a los que difunden información falsa o poco confiable. Con lo que no estoy de acuerdo es con que los detengan. Creo que deberían pagar multa. Está bien que las personas sepan cómo diferenciar la buena y la mala información sobre el COVID-19, pero también creo que debemos saber qué hacer en caso de que alguien nos envíe mensajes de supuestos remedios para curar el COVID-19 y dejar de difundirlos. ¡Wow! ¡Qué hermoso es escuchar a sus estudiantes y ver cómo reconocen las ideas de los demás! Pero lo que más me llamó la atención fue que se dan cuenta que dejarse convencer por las ideas de otros no es sinónimo de debilidad, para nada, sino todo lo contrario. Los adultos tenemos tanto que aprender de ellos. Sí, Patti, es un aprendizaje que tomó tiempo y esfuerzo. Sobre todo, el aceptar que otros también tienen buenas ideas y argumentos, y no está mal dejarse convencer. En nuestra convivencia cotidiana, aún se ve mal dar la razón a quien piensa diferente que nosotros. Vemos eso en las noticias a cada rato, pero sus estudiantes nos muestran que sí se puede encontrar puntos de vista en común. A propósito, profesor, ¿cuáles fueron los consensos a los que llegaron? Vamos a escucharlos. Llegamos a los siguientes consensos. Primero, que las autoridades investiguen y castiguen a los que crean información falsa y la difundan. Segundo, difundir consejos para que todos aprendamos a reconocer información falsa y no confiable, que se difunde a través de los distintos medios de comunicación, WhatsApp, Facebook y otras redes sociales. Tercero, ponerse de acuerdo en familia para responder a mensajes que nos incitan a usar medicamentos sin que nos lo recete un médico y no reenviar estos mensajes a otras personas. Muchas gracias, Ximena, Álvaro y Nashley. Ahora te toca a ti, Patti. ¿A mí? Sí, Patti, quiero que nos ayudes a hacer un resumen de lo que vimos hoy. Has tomado apuntes, ¿verdad? Perfecto, claro que sí, profesor. Para empezar, en este programa hemos identificado como problema a la difusión de información falsa sobre la prevención y cura del COVID-19. Este problema es un asunto público porque nos afecta a todas y todos y lo hemos investigado para comprenderlo mejor. Con el diálogo que vimos de sus estudiantes llegamos a una idea mucho más completa sobre el problema y luego se llegó a proponer algunas medidas de manera consensuada. Ha sido un excelente ejercicio para ver cómo es posible cumplir con nuestra responsabilidad de participar activamente para resolver los problemas públicos. Excelente resumen, Patti. Todo lo que hemos aprendido es para ir ayudando a los niños y niñas
a formarse como ciudadanas y ciudadanos que participen en su comunidad. Gran iniciativa, profesor. Gracias por todo. A ti, Pati, a mis estudiantes y a todos quienes nos ven desde casa, hasta la próxima. ¡Chao! ¿Qué actividad tan importante hemos tenido el día de hoy? Primero recordamos lo que es un asunto público. En este caso, la difusión de información falsa o poco confiable sobre el COVID-19. Y con la ayuda de Jimena, de Álvaro y de Nasli, propusimos alternativas que nacieron del consenso y del diálogo. Eso sí, recordemos algo muy importante. Es importante cumplir con nuestra responsabilidad de aportar a la solución de problemas que sean de interés público. Ahora nos toca cumplir el reto de hoy, que es elaborar una lista de medidas y acciones frente a la difusión de información falsa y poco confiable sobre el cuidado de la salud y prevención del COVID-19. Para cumplir el reto puedes tomar en cuenta la información que te presentamos el día de hoy y también puedes buscar y analizar información adicional que consigas en radio, en televisión, en diarios, en internet, de fuentes confiables, eso sí. Puedes utilizar el siguiente cuadro para ayudarte. También recuerda pedir ayuda a tus familiares, sobre todo para llegar a consensos al momento de proponer las alternativas. Pregunta a tus papás y familiares con confianza. Cada actividad nos acerca a cumplir nuestro gran reto de las 2 semanas, así que no dejen de participar en nuestros retos diarios. Ahora muy bien, antes de irme, no se olviden de compartir esta información con sus profesores, compañeros y compañeras y ponerlas en sus portafolios para tenerlas a la mano. Y a poner en práctica todo lo que hemos aprendido el día de hoy, ¿sí? A meditarlo, a procesarlo y a adaptarlo en su día a día. Ahora sí, vamos a lavarnos las manos con agua y con jabón durante 20 segundos y a desinfectar todo cuidadosamente. Hasta la próxima. Que estén bien.